Está comenzando Radio Contexto, un programa semanal de Carlos Buburrón y Héctor Guillén. Pues ya es lunes 24 de junio de 2024, ya casi se nos acaba el mes, ya se nos viene julio, ya casi se nos acaba el año, ya casi se acaban muchas cosas, pero nos acaba Radio Contexto y dos gays con muchas ganas de platicar. De muchas cosas, como la semana pasada que bueno, tuvimos este especial sobre cine mexicano, muchas gracias por escucharlo. Oigan, lo hicimos con mucho cariño, con mucho aprecio a la industria cinematográfica de este país. Y pues, ajá. Y le doy la bienvenida a Héctor. Como siempre. ¿Por qué te doy la bienvenida? Si siempre estás aquí, pero bienvenido. Pues no sé, a lo mejor Rillo se sintió mucho la ausencia en estos minutos que no estaba hablando para que me dieras la bienvenida, pero muchas gracias por por acompañarnos a todas las personas que nos están escuchando en este otro episodio de Radio Contexto. Ya vamos en el 6º episodio, ya superamos el mes del podcast, el primer mes, y ha sido ya lo dijimos en otros episodios, ha sido un arropamiento de muchas de nuestros seguidores y seguidoras que están en Twitter y en Instagram, y que se siente muy sincero que ahora se están como juntando para hacer esta comunidad de Radio Contexto, de estas contexteras que nos siguen. Y pues es la semana del 24 de junio y la semana pasada la verdad es que fue pues muy interesante. Tuvimos el ciclón Alberto entrando por la costa del sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Inundaciones muy fuertes en Monterrey, amiga, que no sé si viste el video, pero viste un video donde sale que Samuel García se estaba quejando que porque no le mandaron ni una despensa a Nuevo León porque se estaba acabando el agua, pero que no necesitaban de nadie, que porque ellos se pueden rascar las piedras para sacar agua. Entonces, ahora que vino el ciclón Alberto, los sintieron como una bendición de Dios, según este TikTok, de que le callaron la boca a la gente. O sea, neta, los regios no pueden dejar de ser tan tan regios. Dar tantas ñañaras, o sea. No, yo amo a los regios. Yo tengo muy buenas amistades de aquella bonita ciudad y no todos los regios, solo Samuel García, creo, y Poncho de Nigre. No todos los regios, pero curiosamente siempre un hombre regio. Es un hombre regio porque tú ves a Beli y Beto y ahí no hay ese tipo de comentarios. Tú ves a la licenciada María Julia y gente de primera. Exacto. Gente de una pieza. Gente de primerísimo nivel. No sí, tienes razón. Sí. Y bueno. Y pues también la semana estuvo llena de chubascos, amiga, de lluvia en varias partes del país. En Guadalajara por fin llovió. Tampico también está llenérrimo. En Ciudad de México llovió bastante y hace frío, ¿eh? Después de que hubieron semanas de mucho calor, ahora sí hace frío. Si no, no traje ese Ay, suéter. sí, amiga, te veo muy ensuertada. Sí, no hace frío. Yo soy muy friolento, pero hace frío. Pero bueno, en este episodio no vamos a hablar del frío, vamos a hablar de la muerte y resurrección de Noam Chomsky, porque en una cuestión de horas revivió de la reforma judicial, de ese plan C y de esas cositas que se ven en el plan, en la reforma judicial, y también vamos a hablar del magno estreno de Drag Race. La segunda temporada. De la segunda temporada. Y pues bueno, si te parece, vámonos al contexto de la semana. Así es, vámonos al contexto de la semana para que ahora sí no nos dure 2 horas y media el episodio. El contexto de la semana. Bueno, hay un tema del que hemos escuchado por meses y del que se ha hablado más en las últimas semanas desde la elección de Claudia Sheinbaum como presidenta, y bueno, este arrollador triunfo de Morena en el legislativo. Por supuesto, nos referimos a la reforma judicial, y para hablar al respecto, pues, ni Héctor ni yo somos abogados, pero hay alguien que sí es abogada y no solamente es abogada, sino que difunde el derecho de una manera que es comprensible para todos. Entonces, le damos la bienvenida a Leslie Jiménez,
quien hoy hace el favor de acompañarnos para hablar un poquito de la reforma judicial y despejar muchas de las dudas que seguramente tenemos. Leslie, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, Creo que lo primero que cuando estuvimos pensando en el programa y en qué te podríamos preguntar es decir en primer lugar qué propone la reforma judicial. O sea, creo que se ha generado mucha información, hay gente que dice unas cosas y que va a ser un cambio excelente, hay gente que está genuinamente preocupada, pero en primer lugar, qué propone esta reforma judicial y qué cambiaría respecto a la forma en la que hoy funciona el Poder Judicial o los poderes judiciales, porque sabemos que bueno, existe el Poder Judicial Federal y poderes judiciales locales. Entonces, no sé si, así para comenzar. Bueno, pues justamente la reforma judicial va encaminada a hacer una modificación a lo que estamos entendiendo hoy en día por poder judicial en sí. ¿En qué me refiero? Primero hay una propuesta de modificar la Suprema Corte. Hoy por hoy conocemos una corte integrada por 11 ministros y por 2 salas y el pleno. La reforma propone desaparecer las salas, quedarlo todo en pleno y quedarnos con 9 ministros. Sumado a también el tema ya administrativo o funcional del Poder Judicial de la Federación, que tiene que ver con cambios de operadores, principalmente los jueces, magistrados, así como también un cambio al Consejo de la Judicatura Federal, que es este órgano que tiene el Poder Judicial de la Federación para realizar no solamente tema administrativo, sino también disciplinario. ¿No? Esta propuesta también viene a eliminar este consejo y crear un tribunal encaminado a sancionar pues las fallas disciplinarias o incluso temas de corrupción que puedan cometerse en el Poder Judicial de la Federación. Y en el caso de los poderes judiciales locales, realmente no hay como mucha claridad sobre justamente cómo se va a llevar a cabo, porque realmente la reforma no va encaminada, dirigida totalmente a los poderes judiciales locales, sino más bien al federal. Entonces, lo único contendiente a poderse pensar en el Poder Judicial local va encaminado un poco a replicar este modelo de cambiar sus judicaturas y la elección de los jueces, que es como lo que más se ha pues tratado de descifrar un poco para dónde va dirigido, porque hablamos de un voto, pero no estamos muy clarificados para dónde va a ir ese voto, cuál es el funcionamiento de la elección y demás, pero a grandes rasgos esa es la reforma que se propone, cambiar esa estructura tanto de administrativa como también de funcionamiento. Dentro de todo lo que resuena por así decir, en la agenda nacional y sobre todo en las personas que les preocupa y que tal vez no son expertas en temas, en estos temas, que es el tema de la elección, ¿no? El tema de la elección a jueces. ¿Existe algún sistema judicial en otras partes del mundo donde esta manera de elegir a jueces sea efectiva y en otra donde sea un fracaso, por así decirlo? En general, ¿cuál es la percepción que se tiene como de ejemplos cercanos a México en este caso? Bueno, la elección de operadores jurídicos, concretamente jueces, no es algo que sea nuevo o que algo que vayamos a hacer nosotros como algo innovador. Sin embargo, sí hay en otros países elecciones, pero principalmente de jueces que tienen que ver jueces de distrito, jueces como de regiones, no jueces que integran el Supremo o la Corte Suprema. El único país que sí lo tiene en su totalidad es Bolivia y realmente no es como un gran referente porque no ha funcionado el sistema, no tanto por los temas que ya pensaríamos que aparecerían como un tema, por ejemplo, justo de corrupción y demás, sino que viene muy encaminado a que vienen personas y que ya hay conflicto de intereses una vez que ya están en los lugares correspondientes, ¿no? En las cortes, que es algo que, si bien es cierto, se ha mencionado, pues más allá la discusión se ha ido más como un tema de que es que la corrupción y es que bla, bla. Al desaparecer un servicio público de carrera y un servicio judicial de carrera, pues se pierde principalmente una vinculación al trabajo, o sea, una cercanía a tu funcionamiento como juez, y también se pierde evidentemente el seguimiento que tú hagas a los casos. Entonces, en Bolivia lo tienen, la elección parejo, desde ministros del Supremo hasta jueces de bajo, llamámosle nivel o de otro tipo de conocimiento, y no, como digo, no ha tenido esta atención o este seguimiento por las razones
que ya que comenté en un inicio, ¿no? Que tiene que ver como no hay un servicio público de carrera en sí. Y no solamente lo dicen los expertos en Bolivia en general, o abogados en Bolivia, sino también el mismo sistema interamericano. La Comisión Interamericana ha señalado en sus diferentes estudios, tiene uno en particular sobre el Poder Judicial en la región, y hace esta connotación de que el gran problema de la elección popular de los jueces radica, no es que el electorado no sepa por quién votar y demás, no, que esas son ideas incluso un tanto clasistas, sino más bien que llega una persona que a lo mejor no tiene nada de conocimiento de cómo funciona su juzgado, por ejemplo, y a lo mejor lo van a tener electo 6 años, y si no lo vuelven a reelegir o ya no hay sistema de reelección, en esos 6 años realmente no va a haber un cambio en el juzgado, una mejora en los casos, una verdadera acceso a la justicia de las personas. Entonces, también hay otros ejemplos que hay en Estados Unidos, se llegan a elegir también no solamente tema de jueces, sino también hay tema de fiscales, los fiscales también se pueden elegir. O sea, sí hay un tema de elección en el que las personas participan, pero no a los niveles como una Corte Suprema como tal. Y justamente hay quienes señalan que esta reforma va a solucionar muchos de los problemas que tiene la impartición de justicia en México, que sabemos que es real, ¿no? O sea, hay un problema de altísimas tasas de impunidad, de procesos demasiado largos. Sin embargo, ¿esta reforma sí responde a esos problemas? O sea, ¿sí podría solucionarlos? ¿O en realidad no? O sea, los problemas van a seguir ahí porque no atiende las causas de estos problemas. La verdad es que a mí me gustaría pensar como muchas personas de que sí va a ser un cambio positivo, y probablemente sí tenga cosas positivas, ¿no? Al ser más sociable, entre comillas, el acceso a poder ser juez, ¿no? Sin embargo, el tema principal que tú comentas sobre la impunidad realmente no se mejora en los poderes judiciales, ¿no? El problema inicia desde una denuncia, hablando concretamente, por ejemplo, en procesos penales. El problema radica desde allá, ¿no? Desde el tema en que una persona va a ir a denunciar, y no me voy a ir a un delito de alto impacto, me voy a ir a un delito cotidiano, como por ejemplo un robo. Me robaron mi bolsa, mi teléfono, mi computadora, intento ir a denunciar al Ministerio Público, y de entrada, como no va a haber una persona detenida, es altamente probable, es el 99% probable, que no me resuelvan mi caso. Por lo tanto, yo ya me quedé con una afectación y con un tema en donde no se me reparó el daño, la autoridad no investigó, y yo me convertí en un número más de falta de acceso a la justicia. Por lo tanto, mi caso nunca va a llegar al Poder Judicial. O sea, ni siquiera un juez de materia penal, un juez de control, mucho menos un ministro de la Corte va a saber que a mí me robaron mi teléfono y que no tuve justicia. Esa es la problemática de pensar que todo se recarga únicamente al Poder Judicial. Otro de los temas que también ubicamos es el aspecto del funcionamiento de la misma policía. La policía tiene un gran papel dentro del sistema de justicia penal, porque la policía es la que dedica o hace actos de prevención del delito, de persecución también en el hecho de investigar los delitos de la mano con el Ministerio Público. Y si una reforma únicamente se evoca a pensar en que los jueces son los problemas o el problema de por qué yo no tengo justicia, también estamos entendiendo más lo que es la impunidad. La impunidad no solamente es que la persona que le robaron el teléfono no tenga justicia de manera muy general, sino que la persona que le robaron el teléfono vaya al MP y me tengan más de 5 horas esperando a atenderme, y pues yo mejor decida irme porque pues ya me aburrí de estar ahí. La impunidad también se presenta en el momento en que yo logré esperar esas 5 horas, me iniciaron mi carpeta de investigación y me pregunten si tengo más elementos que aportar para detener a la persona que me robaron cuando yo ni siquiera supe quién fue. Entonces me estás a mí cargando la responsabilidad de la investigación y tú lavándote las manos. Y la impunidad también se presenta al momento en que no investigaste, no me hiciste caso, me responsabilizas a mí como víctima, y pues no tengo una reparación del daño. O sea, el Estado no se hizo cargo de este daño. Por lo tanto, reitero como este tema, hay muchas fallas en las fiscalías, y ni siquiera la federal, la Fiscalía General de la República, que desde hace años que no sabemos pues cómo está funcionando, no sabemos realmente qué están haciendo. O sea, yo les preguntaría, yo creo que es más fácil que me den como ganadores de algún programa de reality de MasterChef o algo así, a que me digan casos que ha resuelto la FGR exitosos. O sea, no se me viene ninguno, de MasterChef igual nada más uno, pero a lo que yo voy es que justamente es eso, no hay realmente una claridad del funcionamiento de la FGR, y qué yo les puedo decir de las fiscalías locales.
Yo ahorita estaba pensando también en algo que es como un caso muy puntual, que siento que un poder judicial local muy politizado y muy expuesto a los medios de comunicación locales, y es el caso de Nuevo León. O sea, Nuevo León que pasó por esta crisis política, sobre todo o sea, la gobernanza estatal intermitente, esta presión de parte de Samuel García hacia como tratando de manejar todos los poderes, luego la oposición también, ¿no? Esto, en este caso, ni siquiera estamos hablando de post-reforma judicial, pero ¿no crees que podría replicarse este tipo de politización del poder judicial local en otros estados posterior a una reforma judicial como la que se pretende promulgar? Sí, claro. Y además, acá yo agregaría, además de la politización que pudiera generar entre poder legislativo o el poder judicial o incluso el judicial con el ejecutivo, viene también mucho de la mano sobre la claridad de cómo van a funcionar los poderes. Y es algo que también me genera un poco de conflicto al momento de pensar en la reforma judicial, porque estamos hablando de reformar no solamente el poder judicial y la corte como conocemos, sino es un poder de la Unión, es un poder del Estado, ¿no? Y esto es gravísimo porque además de pensar en una falta de independencia, estamos también hablando de un tema en el que las mismas personas que están buscando acceder a este poder no van a tener una independencia clara sobre sus casos resueltos. Lo vimos hace poquito, el ejemplo, por ejemplo, en Nuevo León, también en el caso del Estado de México, con el caso de este juez que fue exhibido en redes sociales sobre un caso de abuso hacia una niña. ¿Qué pasó acá? Aquí hubo un tema en que el Poder Judicial del Estado de México se movió y, bueno, resolvió este tema y mucha gente mencionó que hubo un tema de politización sobre cómo se manejan los casos virales. En cierto punto tienen razón, los poderes judiciales ya se están manejando a partir de ahí, las fiscalías también. El problema, podemos decir que es bueno o es malo porque las ponen a chambear, pero el problema radica en quién está generando ahora esa politización. O sea, ¿a partir de qué lado? Aquí lo estamos viendo a favor de las víctimas porque están realmente haciendo ruido, exhibiendo lo que está pasando y se están poniendo las pilas. Pero si esa exigencia viene desde un poder ejecutivo para poderle pedir por favor al este poder judicial local no hagas tal cosa o retrásame tal cosa, pues ya estaríamos hablando de lo fácil que se puede mover las instituciones a favor de quien tiene el poder para moverlo. Eh, hay, hay una idea que se ha manejado bastante, que es que de pronto la no ganamos ningún derecho gracias a la Suprema Corte, o que la Suprema Corte es como este ente lejanísimo que la gente no ve cerca y que está ahí. Pero bueno, o sea, pensando por ejemplo en derechos que hemos adquirido minorías de la diversidad sexogenérica, pues sí, han pasado por la Corte. Y otros muchos ejemplos, aborto. ¿Qué repercusiones en materia de derechos humanos podría tener el hecho de que pudieran llegar jueces, personas juzgadoras, eh, electas bajo otros criterios que de pronto respondan a otro tipo de intereses? O sea, no digo que hoy algunas personas juzgadoras no respondan a intereses particulares, pero ¿qué podría ocurrir particularmente pensando en los derechos humanos? Justo creo que esta pregunta es muy, muy importante e incluso clave para entender un poco cómo los derechos sí son luchas, o sea, sí se consiguen a partir de lucha y son bastante incluso volátiles. Por ejemplo, lo hemos visto en Estados Unidos, si bien es cierto, el Supremo de allá tampoco es elegido a voto ciudadano, pero sí se ha elegido presidentes que han ido para un lado conservador y que presidentes que han tenido la posibilidad durante sus periodos conservadores de elegir a sus propios, mandar a sus ternas y elegir elecciones de los jueces, pues hemos visto un retroceso incluso en el tema, por ejemplo, de abortar en Estados Unidos. Hay un retroceso total de este derecho precisamente porque un poder en particular o intereses particulares cooptaron el poder judicial y estos han pues resuelto en contrasentido lo que se había logrado previamente. Y acá no estamos exentos a que esto suceda. Y justamente lo que comentaba es algo que mucha gente dice. ¿Cómo estamos seguros y seguras que hoy en día no tenemos personas juzgadoras que tengan estas ideas conservadoras y que reniegan los derechos? Y en efecto, los hay. Yo estoy casi segura que hay tanto en el Poder Judicial de la Federación como jueces de distrito, magistrados, como jueces locales, los hay, como en todos lados. Sin embargo, me parece que aquí el tema principal es que sí hay un tema de contrapesos y regulación y revisiones exento
de estos intereses incluso de conservadores, o como lo queramos nombrar, ¿no? Y no me estoy solamente yendo a la corte, porque sabemos que hay casos que se han resuelto de manera, como dices, chale, ¿cómo pudo resolver el juez de distrito esto? ¿Cómo pudo resolver el magistrado esto o el tribunal esto? Y ya la corte lo conoce y resuelve de manera diferente. Y ya tenemos como esta claridad, incluso está este meme de todo está bien, salvo la Suprema Corte. Pero, salvo llegar a la Suprema Corte, pues sabemos que hay, por ejemplo, áreas de revisión o áreas un poco más controladas que justamente no derivan de estos lugares como conservadores. Y el hecho de tener, quieran o no, una corte que se ha abanderado de ser no solamente protectora de derechos, no solamente considerados para disidencias o para mujeres y demás, eso también obliga de cierto punto que los demás jueces que están en ese mismo poder pues se limiten, ¿no?, a realizar este tipo de miradas o juzgamientos retrógradas, que insisto, no significa que no lo hagan. Pero al momento de ya tener votaciones, lo vimos en el último periodo electoral, ¿no? Creo que a todos nos dejó súper desgastados, ¿no? Como este tema de los discursos tan clasistas que surgieron en diferentes partidos, e incluso candidatos independientes. Yo sé que hoy en día vemos a por ejemplo, Eduardo Verástegui y compañía como meme, y debería ser siempre ver esto como meme, pues esto no significa que no pueda haber personas que lo apoyen. Y es lo que digo de la volatilidad, ¿no? Pueden que tenga estas posibilidades de este tipo de personas que sí lleguen a una corte, a un tribunal, a un poder judicial y no tanto un presidente, porque realmente el presidente es una figura un poco más complicada, luego las reglas del INE, pero no sabemos cómo puede ser en una corte. Y realmente los derechos se limitan tanto en un legislativo como en una corte. Entonces sí siento que esto va a generar como, o debemos de tener atención que esto no suceda, porque sí hay un riesgo que pueda darse. Y me imagino que en el momento en el que se va a discutir esto en las cámaras, eh, puede existir una especie de mayor escrutinio, sobre todo al momento de que sea, en este caso hipotético de que pase la reforma judicial tal y como se pretende por elección. ¿Existiría una manera de hacer un escrutinio más, que exista un órgano que pueda decidir, así como el Instituto Nacional Electoral decide ciertas candidaturas, que pueda restringir e identificar casos de riesgo en algunas candidaturas? No me refiero en temas ideológicos ni nada, sino simplemente conflictos de interés, casos de corrupción, que puedan bloquear ciertas candidaturas. O sea, ¿esto se podría considerar en la reforma judicial o esto es algo que realmente no viene al caso discutir? Bueno, dentro del llamado Plan C, que fueron estas reformas que mandó AMLO el 5 de febrero, también además de la reforma al Poder Judicial, venía la reforma al INAI y al INE. Si no tocan al INE, si no pasa nada con el INE, se supondría que el INE sería el órgano encargado de ver como todo este tema de las elecciones. Porque recordemos que las candidaturas van a surgir 10 poder judicial, 10 poder legislativo, 10 poder ejecutivo. O sea, cada de los tres poderes de la Unión va a mandar a no externa, porque son más de tres, pero va a mandar sus candidatos. Entonces supondría que a partir de ahí se hace como el escrutinio para ver cuáles finalmente van a ser los que van a hacer la candidatura. Entonces tendríamos que pensar que además de tener como este escrutinio de ver qué candidatos está mandando cada uno de los poderes de la Unión, pues el INE al final del día pues vea las reglas, o los institutos electorales locales vean las reglas para ver precisamente esto, que no hay un conflicto de interés, que no estén en un padrón de deudores alimentarios, que no estén en un padrón de violencia vicaria, que no estén en un padrón de violencia por razón de género. Sin embargo, como también lo vimos en las elecciones pasadas, varias candidaturas fueron bastante raras, ¿no? De estos candidatos que autopercibieron como mujeres para ocupar estos espacios de candidaturas. Lo hemos visto previamente que también ha ocurrido, incluso candidatos que sí tienen temas de violencia por deudores alimentarios, que aún así fueron candidatos. Entonces, justamente también esa es otra de las problemáticas que debería estar pues también como en esta discusión, ¿no? Qué padre que podamos tener esta elección, 30 candidatos, muy bien, pero ¿dónde van a surgir? ¿Cómo van a ser estos criterios? Precisamente, como bien decías, un tema ideológico va a estar muy complicado que justamente se dediquen a revisarlo, pero sí todos estos requisitos que se supondría que deberían cumplir y que deberían estar exentos a aquellas personas que tengan estos antecedentes para que lleguen a estas pues instancias de candidaturas. Entonces, veremos, porque realmente la reforma, si no, insisto, si no le pasa nada al INE,
tendría que ver eso. O sea, el INE es el que tendría que literalmente incluso ver el tema de los espacios en radio y televisión, porque también hay otro aspecto ahí. Se supondría que ningún candidato podría recibir dinero externo. O sea, como un candidato igual que vimos las candidaturas pasadas. También va a haber un tema de dinero ahí irregular, que estoy segurísima que también va a aparecer. O sea, sí se viene un escenario bastante muy raro, muy complicado y muy desgastante. Ujú. Sí, y ya para cerrar, tú como abogada que acompañas distintos procesos y distintas causas, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinas? ¿Cómo ves la reforma en caso de ser aprobada? Tú en tu día a día, en tu trabajo de todos los días y de tus colegas, ¿qué cambiarías o cuál sería ese gran cambio para las personas abogadas de este país? Híjole, creo que la reforma, más que encaminar a cambiar la estructura como tal, que sí es necesario hacer una revisión de de todas las personas que están integrando el Poder Judicial, no solamente jueces, sino también personal administrativo, oficiales, judiciales, etcétera. Me parece que también tendríamos o tendría que involucrar el tema de los recursos para llegar al Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo, un amparo. ¿No? El amparo es este medio de control, de límite entre el Estado, la violación de mis derechos, etcétera. Pero siendo muy honesta, el amparo es muy inaccesible para prácticamente todas las personas. E incluso hay abogados que se dedican a ser especialistas en tema de amparo porque es bastante técnico. A pesar de que la nueva ley de amparo buscó ser un poquito más fácil de ser esta herramienta más sencilla, la verdad es que no es así. Entonces, me parece que sí hay que ver esta vinculación entre un juicio de amparo, un control de constitucional, los demás controles constitucionales, para que sean sencillos para que las personas puedan no solamente acceder a ellos, sino saber de qué van. Y no están contemplándose para nada en esta reforma judicial. Esta reforma judicial atiende más a mi perspectiva como esta necesidad de depurar un poder que a lo mejor ha resultado ser un poco incómodo para ciertos intereses o para ciertos casos que ha tenido el Ejecutivo, más que realmente pensar en incluso integrar a personas que no tengan nada que ver con el Poder Judicial y que genuinamente quieran ser jueces, tampoco está pensado que realmente sea tan accesible para esas personas. Y en el caso concreto que comentaba sobre justo estos casos que se acompañan, me parece nuevamente que se deja un poco de alto que varios casos no necesariamente llegan al Poder Judicial de la Federación. Y no tendrían por qué llegar, ¿no? Si yo estoy acompañando un caso de violencia familiar o violencia sexual, etcétera, buscas que la víctima tenga su procedimiento en donde pueda acceder a la justicia, tenga una reparación del daño y no tengamos que llegar a un amparo, por ejemplo, porque el Ministerio Público no hizo sus actuaciones como tenía que ser, la sentencia no fue adecuada para la persona imputada porque hubo temas ahí irregulares, etcétera. O sea, no piensas tú como víctima o acompañante de decir, claro, algún día este caso yo quiero que lo discutan en el pleno de la corte. Tú esperas que se resuelva en esa instancia y que la víctima pues tenga justo lo que necesita. Por lo tanto, esta reforma realmente tampoco ve para las víctimas, mucho menos víctimas en procesos penales. Entonces, pues me parece que realmente se está desaprovechando una gran oportunidad para incluso reconsiderar lo que le faltó al sistema de justicia penal concretamente. Antes de que pues pudiéramos tener el sistema completamente implementado, faltó el tema de la justicia cívica. Quedó un gran pendiente de la justicia cívica que ya no se pudo llevar a cabo y que me parece que ayudaría bastante a bajar incluso los niveles de impunidad y de carga de trabajo que tienen las fiscalías. Entonces, es una oportunidad muy desaprovechada, generaría incluso yo creo que más rezago, más problemas para que se puedan resolver los casos y me preocuparía más en los temas de materia penal, justo por los sesgos de jueces. Y tenemos muchos jueces que tienen problemas para entender violencia sexual, ¿qué vamos a esperar con los que puedan incluso llegar? Entonces, creo que sería como, a grandes rasgos, es una oportunidad desaprovechada. Sí, sí, pues creo que nos acabas de dar un contexto bastante amplio acerca de lo que es la reforma, lo que significa. Te agradecemos muchísimo tu tiempo por hablar. Se quedan Gracias, Leslie. muchísimos temas por ahí, podríamos hablar horas. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos aprender más de derecho? Eh, ¿Cuáles son tus redes? Pues me pueden encontrar en Twitter, siempre le voy a decir Twitter, Instagram y TikTok con el mismo arroba que es les, LES, -IJU.
Muchas gracias, Leslie, por acompañarnos. Muchísimas gracias. El contexto necesario. Un ejemplo magnífico de lo que sucede en las redes sociales cuando se permite fluir la información sin verificar. O sea, cuando el Exacto. sabueso de Animal Político no está revisando todas las noticias, esto es lo que pasa cuando el sabueso de Animal Político no está Se nos revisando duerme toda el la sabueso. información. Sí, así es, pues. A ver, platica, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, para la gente que tal vez no usa Twitter, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Héctor? El pasado 18 de junio empezó a circular la noticia del fallecimiento del lingüista y filósofo Noam Chomsky. A los 95 años de edad, sin embargo, resulta y resalta, para no hacérselas largas, que no murió. Él sigue vivo. Es como, él verdaderamente dijo como Erika Buenfil, estoy viva, Viva, guapa, 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 con llena de todo vida, con y con todo, muchas ganas y de con y quiero muchas, y todavía tengo muchas cosas que mostrar. cosas que. Así andaba Tengo Noam Chomsky, todavía pero muchos libros que escribir. muchos libros que escribir, muchas conferencias que dar, como esa conferencia que dio 2019, creo, que le puso histórico. Noam Chomsky hace su primera presentación de PowerPoint. Pero pues ojalá todavía nos dé muchos años. Pero el asunto es que este rumor empezó porque su esposa Valeria había declarado para Associated Press que el filósofo había sufrido un derrame cerebral en Estados Unidos hace un año y que después de eso fue trasladado a Sao Paulo, en Brasil, de donde Mm. Valeria, su esposa, es originaria. Y bueno, y que ha tenido dificultades para hablar, para moverse, que tiene asistencia médica permanente, particularmente por una cuestión neumonal producto de este derrame cerebral, pero era lo que se sabía. Hasta ese momento era lo que se sabía. Y bueno, en ese contexto, el martes pasado, dos medios de comunicación, The Jacobin y The New York Statesman, publicaron que Noam había muerto y dieron su pésame, obviamente sin verificar absolutamente nada de, pues, de la fuente de información principal, que era Valeria, su esposa. Y desde luego las publicaciones empezaron a ser eliminados conforme se publica un mensaje de WhatsApp donde la esposa de Valeria le dice a un reportero que esto es completamente falso, está vivo, lo dice por un WhatsApp, y ahí es donde comienza a revertir toda la información que había sido, que ya, o sea, ya todo el mundo andaba dando pésames, ya Sí, Marta de Baile estaba diciendo que su hija le había llamado y que le decía que Noam Chomsky era como su abuelito, como su o abuelito, sea, sí. sí, o sea, ya todo el mundo estaba con listón negro, ya estaba con el, Ya. que no me acuerdo cómo se llama el listón negro de como de funeral. Ay, tiene un nombre, pero bueno, Ay, X, ya todo tiene el un mundo nombre. estaba en Ya marcha andaban fúnebre, cotizando amiga. coronas. Ya andaban cotizando coronas, ya andaban repartiendo el pan y el café, Sí. pero pues no, o sea, no. Estaba vivo y, o sea, aquí yo reconozco que yo sí caí en esta noticia. Yo publiqué el pésame, publiqué en Twitter que como el cielo no iba a estar bonito si ya estaba ahí Noam Chomsky. ¿Y cuál? Que todavía no llega al cielo. Noam, y justamente sí, o sea, Valeria ya declara para AP que pues esto era un rumor y que Noam en realidad iba a ser dado de alta y así fue. Fue dado de alta del hospital y bueno, sigue su tratamiento desde casita. Pero, pero sí caímos, o sea, creo que en esta ocasión sí caímos no solamente los cibernautas, sino los medios de comunicación. O sea, los grandes... Vimos en todos lados que sí retomaban la noticia y la daban, por cierto, y no fue hasta que salió ese correo, ese WhatsApp, eh, que la gente reculó. Pero no, o sea, en realidad se dio por hecho y nos lamentamos de una muerte que pues todavía no ocurría. Sí, o sea, creo que eso es súper importante como mostrar el ritmo de una noticia falsa propagándose y cómo Ujú, algunos lo toman a broma, otros lo toman como una nota real, otros aprovechan de como que posicionarse, ¿no? Frente a lo ujú. que era Noam Chomsky en el espectro,
pues de la academia, en todo lo que era las personas politizadas, digámoslo así, ¿no? O sea, algunas estaban criticándolo, otros criticándolo negativamente, otros estaban elogiando su trabajo y su legado. Y bueno, lo que resulta aquí es que en las redes sociales existe una urgencia por tratar de contar una noticia, incluso de opinar o de mostrar una postura sin siquiera saber si es real o no el hecho. Y pasan con muchas noticias fake news que se propagan en las redes sociales y que terminan esquivando ese tipo de filtros del rigor informativo de muchas páginas por el tema de la inmediatez, ¿no? De querer contar la noticia lo más rápido posible, por ser los primeros en la exclusiva, porque quieren ganarle el ritmo de las redes sociales, los medios de comunicación, ¿no? Quieren estar al tanto de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo, pero ese yo creo que es la gran lucha en este momento de los medios de comunicación, de tratar de esquivar esa presión de parte, o sea, saltarse esta presión de los usuarios por saber o no una noticia 5 minutos antes de que se confirme o se desmienta, ¿no? Sí, no, bueno, era algo que ya habíamos platicado Héctor y yo hace varias semanas. Y es, por ejemplo, no sé si recuerdan que se difundió muchísimo que Jesús Navarro, el vocalista de Rey, había salido del closet en una entrevista y había dicho que yo quisiera era una declaración de amor gay. Sin embargo, todo el equipo de verificación que conforma Radio Contexto, toda nuestra oficina de verificación, estuvo buscando esa entrevista y nunca la encontramos. O sea, hay muchas notas citando a una entrevista que fecha es hoy, no hemos podido ver porque posiblemente no existe, ¿no? Y lo único que sí encontramos es, por ejemplo, que habló Jesús Navarro con Matilde Obregón y dijo que a él no le molestaba y no le incomodaba que dijeran que era gay, porque no tenía nada de malo. Y muchas otras notas alimentadas ahí sí de chismes de vieron al vocalista de Rey con un hombre y seguramente es un novio. O sea, ese tipo de cosas. Pero nunca vimos una entrevista que se supone que ahí se hizo una declaración y que muchos medios hablan de dicha entrevista, pero no la hemos encontrado, ¿no? Entonces creo que eso habla mucho del ritmo de las redes y de cómo funcionan y que incluso medios de comunicación que cuentan con muchísimos más recursos y muchísimos más personas expertas con la capacidad de verificar la información, pues no lo hacen y creo que es interesante, ¿no? O sea, porque muchas veces creemos que las noticias falsas, las fake news, son de abuelitas, ¿no? Que les llegan cadenas de WhatsApp o de tu tía, tu tío que usa Facebook y se cree todo lo que hay ahí. Pero creo que eso muestra que Ujú. también gente de nuestra edad y que ya trae otro chip, también, pues también no verificamos y opinamos y hablamos de cosas que no sabemos si en verdad están ocurriendo. Claro, o sea, creo que algo también que me gustaría apuntar es como em, siempre existe estas ganas como de tener como una agenda dentro de este tipo de fake news. O sea, me refiero, si alguna noticia falsa sale sobre un personaje que te disgusta, vas a propagarla más fácilmente porque te gusta desacreditar a ese personaje, aunque sea o no verdad, ¿no? O si sale una acusación a medias y no se comprueba, también es fácil propagar esa acusación porque está, de alguna manera, está apoyando esta postura que tienes de varios meses atrás de que no te cae bien este actor, no te cae bien este directivo de una empresa, no te cae bien esta empresa, etcétera, ¿no? O sea, como que en general los sesgos intervienen muy cañón en el tema de las fake news, ¿no? En el tema de crear estas narrativas falsas o manipuladas para tratar de generar un clima, ¿no? Sobre un personaje o un movimiento o un partido, etcétera, ¿no? Eh, Creo que algo que también tenemos que checar es como las fuentes o como esta especie de virus, cómo se propaga, ¿no? O sea, ¿qué, qué existe detrás? Por ejemplo, a mí algo que me parece súper eh, enigmático desde que era pequeño eran las cadenas, ¿no? A mí me pasó que yo cuando tenía 6 7 años abrí mi primera cuenta de Messenger y tenía mi Hotmail, ¿no? Y yo apenas había abierto la cuenta y me había mandado mi compañera de la primaria un correo que se llama, y yo un saludo a Salma, que me traumó ese fin de semana, pero me mandó un correo con una presentación de PowerPoint que decía Ajá. eh,
que el presidente de Argentina había dicho que la imagen de la Virgen de Guadalupe era basura. Entonces, que después de decir eso, se le murió su mamá atropellada en la calle y que al que no mandara, reenviara este correo a 25 personas, le iba a pasar lo mismo. Entonces, yo estaba muy nervioso porque yo no tenía más de 20 contactos, o sea, no llegaba al mínimo para reenviar, ¿no? Entonces, No esto, bueno, no me es. creó, me creó un trauma, estaba buscando correos, etcétera, pero el punto es que a mí me genera como curiosidad, ¿quién carajos hizo esa presentación, sabes? O quién ¿Quién carajos se tomó le, el o sea, tiempo, quién, no? quién, Ajá. ajá, quién lo hace, por qué, qué gana o qué tipo de efecto le genera el hecho de placer, ¿no? Porque no sé si es placer, no sé si es tema de datos también puede ser, ¿no? Porque existe como esta reenvío, ¿no? A ciertos números de correos y yo creo que crea una base de Sí. datos. No lo sé, la verdad es que no he investigado mucho específicamente el tema de las cadenas, pero creo que el fake news también es similar, ¿no? Es como crear flujo de visitas en una página de internet, en un blog falso, en un canal de YouTube, como ¿te acuerdas del canal de YouTube, el de Suavecito, Suavecito? No, nunca lo vi, creo. El que sale, no, pero siento que sí has visto de que los pantallazos, que sale de que el fantasma de Juan Gabriel se aparece en el foro de Ventaneando Ah, y le dicen ya, no ya, sé ya qué. sé cuál, ya sé cuál. Sí, sí, sí. Y Sí, es y lo abres y se supone que sí es una nota de que tiene o sea, de que alguien narrando y así, sí. y es como, güey, ¿qué es esto? Porque, o sea, obviamente lo hacen para generar visitas, pero es como, güey, o sea, no creo que haya como un beneficio económico inmediato de crear este tipo de cosas, ¿sabes? Sí existe, por ejemplo, cuando hay campañas electorales y existe un interés, ¿no? Por manipular la opinión hacia cierto candidato, candidata, candidate, pero creo que sí es como interesante ver eh, esto, ¿no? O sea, como el génesis Sí. del fake news y de ciertas noticias que se van propagando en el Internet. Pues yo como alguien que ha creado fake news con fines lúdicos, llamémosle, eh, es que si hay un asunto, o sea, pienso en cierto tweet de Rosalía, ¿no? Que en algún momento hice y que escaló de más. Creo que yo partí de que yo hacía ese tipo de tweets, ¿no? Y lo hemos hecho. Héctor y yo lo hemos hecho y otras cuentas lo Sí, hacen. Pero es que son absurdos, o sea, son absurdos en sí mismo. Y la broma o la risa o el chiste está en el hecho de ser absurdo. Eh, y en aquel momento yo fue como un posicionamiento político, o sea, de que muchas personas genuinamente creían que el gobierno de la Ciudad de México le estaba pagando millones de pesos a Rosalía. Y mucha gente decía que con eso se compra el voto. Entonces, para mí era como un burlarme de esa situación, pero, pero eventualmente sí se convirtió en una noticia que se desmintió mucho, pero no era una noticia. sí, Y no era una noticia no, no, porque mi cuenta es parodia, o sea, todo eso. Pero creo que aquí un punto que a mí sí se me hizo clave en ese momento es que como muchas personas sí se informan por páginas que no son de noticias, o sea, son perfiles que ponen con alarmitas de urgente o esto está ocurriendo, pues sí. sí, o sea, lo pueden tomar como noticia, pero es que no era una noticia. Entonces, ¿en qué momento un tweet o una publicación en Facebook o una publicación en Instagram o un TikTok se vuelven como si fuera una noticia cuando no lo son? O sea, su diseño, su rigor no son los de una noticia. Entonces, creo que es un temazo. Sí, es un temazo. Sí, es un temazo. Sí, Oye, pero pasó algo crea en Tampico. reacciones. Sí, Pasó pasó algo algo en Tampico. en Tampico. A ver, platícanos de eso, de tu natal Tampico. A ver, amigas, las que no me conocen mi pasado, saben que no saben que yo nací en Tampico y yo nací en esta ciudad en el sur de Tamaulipas, eh, muy peculiar, muy relacionada con alienígenas, pero es en sí una ciudad Ujú, que yo creo que es la ciudad perfecta para propagarse fake news. Y les cuento, ujú, yo cuando estaba en la guerra contra el narco, en medio de todo este desastre en seguridad que existía en la ciudad, era 2008, 2009. Los medios de comunicación no se daban abasto y también existía un miedo de parte de los medios por cubrir estas noticias, ¿no? O sea, cubrir los tiroteos, cubrir los secuestros, etcétera. Ponían en peligro a los medios de comunicación locales, por lo cual al final decidían no cubrirlas. Entonces,
La alternativa fue que los usuarios en blogs cubrían. De hecho, Grupo Reforma hizo para Monterrey, cuando Monterrey estaba muy mal en términos de seguridad, también abrieron foros como blog, como cualquier otro foro, como un Reddit, para los usuarios que quisieran reportar situaciones de riesgo de violencia en Tampico y en Monterrey. La cosa es que aquí es donde empezaron a propagarse. Al principio eran reportes oportunos, pero después empezaron a crear reportes para alarmar y para crear miedo innecesario en la población. Entonces, ahí es donde se desvirtúa la función de reporte, porque cualquier persona, sea reportero o no, podía reportar lo que quiera, ¿no? E incluso, no sé si tú te acuerdas que en esos años, el gobernador Javier Duarte se involucró en un escándalo porque hubo 2 tuiteros que reportaron un tiroteo que no era real, entonces los Sí, mandaron a la sí, cárcel. sí, sí. Sí, Entonces, esto fue como un sí, sí. hecho ahí gravísimo, ¿no? Porque era un exceso ahora sí que de actuación totalmente fuera de la ley sobre estas personas usuarias que sabe tú, ve tú a saber, yo sabe tú, ve tú a saber que si estaban propagando desinformación o fue una mera confusión, ¿no? Pero Ajá. a lo que iba con Tampico es que Tampico, durante esos años, empezaron a propagarse muy fácilmente las noticias falsas. Eh, Incluso hubo una situación muy peculiar que no encuentro la portada, pero me encantaba la portada porque no salió en el Milenio de Tampico, porque había un Milenio Diario de Tampico, pero en el de Monterrey sí. Y fue la situación de que de la nada todo el mundo cerró sus negocios a las 4 de la tarde. Todo el mundo. O sea, farmacias, bancos, oficinas, Todo. gubernamentales, no gubernamentales, privadas, lo que quieras, estaban cerrados. Supermercados también. A las 4 de la tarde, Ok. un miércoles. Mi papá había llegado a la casa, todos estábamos muy asustados y era, ¿por qué? Porque había un rumor de que iba a desatarse tiroteos en distintos puntos del centro histórico de Tampico. Veías las imágenes del centro histórico y era un pueblo fantasma. Había desaparecido la gente. Haz de cuenta como una western, así de vaqueros, así cuando desaparecía la gente. Así, güey. Así de ese tamaño. Y en la portada de Milenio el siguiente día, creo que fue Milenio Nacional o Milenio Monterrey, decía, si, desaparece, no, era como algo así como, cierra el centro de Tampico por narcomiedo. Y lo ponían como en itálicas, narcomiedo. Sí. Y eso fue una completa noticia falsa. O sea, al parecer hubo como 2 tiros o algo así, como 2 balazos, y la gente se alarmó y empezó como a propagarse esta cosa de que iba a ser un infierno el centro histórico. Y la gente desapareció de toda la ciudad, ni siquiera solo del centro, de toda la ciudad, se fue a sus casas por miedo a que se desatara violencia, ¿no? Entonces, existe este factor muy, muy a la George Orwell, como de que se propaga esta noticia Orwelliano, ¿no? y Ajá. no, literal, o sea, yo creo que es Sí. justo eso, Tampico es eso. Y luego hubo otra que no tiene nada que ver con el tema de seguridad, que fue el día que pensaba Tampico que iba a ser el fin del mundo. Y es esta cabrona, porque haz de cuenta que estábamos en la escuela, yo estaba chiquitín, ya andaba dando las mates, al álgebra, algo, y ya de la nada empiezan las profesoras a decir que íbamos a salir a las 12, nosotros salíamos a las 2:30, o a las 11 de la mañana, algo así. Y empezaron a llegar los carros de los papás a la salida y todo, y ya nos dijeron, no, es que va a haber un fuerte fenómeno natural, que tenemos que resguardarnos. Y todos estábamos de que, ¿qué pasó? Obviamente los niños súper alarmistas, de que yo escuchaba a los niños y decían, sí, va a venir un terremoto y un tsunami y yo no sé qué, o sea, claro, todos inventando cosas. Y Ajá. era un nivel de histeria que había choques en las calles Colectiva, porque la ¿no? gente quería llegar a su casa, a llevar a sus hijos, a su familia, etcétera. Y llegas a la casa, prendes el televisor y los noticieros locales están cubriendo esto, pero no saben qué cubrir porque nadie sabe de qué están hablando. Y lo único que Ajá. tenían de referente era que un funcionario del ayuntamiento de Tampico dijo que se iba a presentar un fenómeno natural inesperado en la zona conurbada de Tampico. Punto. Ya. Que era una tormenta, una fuerte tormenta, etcétera. Todo el día estuvo soleado. Todo el día. No hubo una sola nube. Una sola nube. O sea, neta fue
o sea, realmente fue una paranoia para algo que no existía. Y fue una noticia falsa que nadie sabe bien por qué interés se hizo, por qué carajos. Ve tú a saber si algún funcionario del ayuntamiento necesitaba despejar la ciudad, no sé. Pero Ajá. estuvo rarísimo. Y ese es el efecto, ese es como el enigma detrás de las fake news, como a veces no entendemos por qué se propagan de cierta manera. A veces creo ¿Y que para puede qué? ser por accidente, pero definitivamente debe de haber intereses detrás de algunos casos. Sí, no, y nos podremos echar hablando aquí horas al respecto, pero creo que con lo que nos gustaría cerrar es con una responsabilidad de medios de verificar y de ir a la fuente a la raíz más bien, de este tipo de noticias, de este tipo de información. Y dos, esa otra parte de responsabilidad que tenemos las personas, hoy usuarias de redes sociales, pero o sea, en el caso de Tampico, o bueno, este que mencionabas, pues no es como que fuera, o sea, ajá, no necesariamente se propaga por redes sociales, pero ahí está, ¿no? O sea, se propaga por otros medios. Entonces creo que noticias falsas siempre ha habido, desinformación siempre ha habido, pero ahora se propaga muchísimo más rápido en cuestión de segundos y también se puede verificar en cuestión de segundos. Entonces creo que la labor de verificar sí recae en los medios, desde luego, pero también en las personas usuarias de redes sociales de internet en general. Y pues así, a propósito de la muerte y resurrección de Noam Chomsky, pues hablamos un poquito de las fake news y todo lo que genera, ¿no? Exactamente. ¿Y sabes qué otro tema no debería de dejarse llevar la gente por fake news? La reforma ¿Cuál? judicial, amiga. Exactamente, La entonces ahora reforma judicial. vamos a hablar de ella en el contexto necesario. El contexto necesario. Y ahora vamos al contexto. Ajá. Ya está listo el contexté. Y bueno, amigas, para cerrar con un buen tema que a mí me apasiona mucho y a Carlos no tanto, pero que definitivamente se dio la tarea de ver el primer capítulo de la Sí, segunda temporada de rigor, Drag Race de México rigor. y Ajá. que Carlos no tiene como referente la primera temporada, pero les adelanto a quienes no la han visto, mejoró en todos los sentidos, mejoró, bueno, me voy a ir rápidamente por lo que fallaba en la primera temporada de Drag Race. La situación que había en Drag Race era una prueba piloto para probar varias franquicias, que eran Brasil, México y Alemania. Y Alemania también la grabaron en Colombia, en unos estudios ahí en Cartagena, tengo entendido. Eh, en Medellín, perdón. Y lo que pasó es que hubo como varios errores técnicos porque fue la primera franquicia que se grabó. Primero fue México, luego fue Brasil y luego fue eh, Alemania. Por lo que hubo varios errores. De hecho, creo que el primer episodio no lo grabaron bien y lo tuvieron que volver a grabar. Cambiaron los invitados. O sea, se hizo un desastre y los lip syncs igualmente eran malísimos. O sea, incluso las dragas de la segunda temporada lo aceptan. Y bueno, tuve la oportunidad de ver el primer capítulo en Peligro al Fondo, en un bar cerca del centro de la ciudad, en Guadalajara. Y tuvimos también esta oportunidad de hacer preguntas y respuestas con Jenari Bloom, que es una de las dragas de la segunda temporada de Drag Race México, que les vamos a contar que, para empezar, las conductoras ahora son Lolita Banana, que ya estuvo en la primera temporada, y ahora está Taiga Brava, que fue ganadora de Queen of the Universe, que es este fallido concepto que creó RuPaul, donde se mezclaba el talento del canto con el drag. Entonces eran dragas que cantaban, y en la segunda temporada ganó Taiga Brava sobre otras concursantes de otras partes del mundo, por lo cual pues era un gran distintivo. Pero Taiga Brava realmente su legado pues no se ha construido del todo, pero tuvo la oportunidad de acompañar a Lolita Banana y sin duda alguna hay un cambiazo en la conducción de Drag Race México.
Ambas lo hicieron bien, lo hicieron muy bien. Y en el caso de la ausencia de Valentina, pues no se notó. El tema es que Valentina no era una buena conductora, por más que sea una buena drag queen, era muy mala, no sabía español, no le metió el Duolingo. Y bueno, pues al final Taiga y Lolita serán las encargadas de abanderar esta segunda temporada en la que nos acompañan 13 drag queens de todo el país. Está Electra, Luna Lanzman, Nina de la Fuente y Eva Blunt de la Ciudad de México, Horacio Potasio de Chihuahua, pero radica en Guadalajara, Jenari Bloom de Tepatitlán, también radica en Guadalajara, Ava Pocket de Ciudad Madero, municipio conurbado de Tampico, Ignus Ars y Unique de Aguascalientes, María Bonita de Monterrey, Lixa Fox de Mexicali y Garzón de Querétaro. Ahora sí que fue un elenco muy bien elegido, o sea, el cast tiene mucho talento. El runway de la primera temporada no me encantó, del primer episodio no me encantó, o sea, creo que queda mucho a deber, pero el lip sync, que no sé si lo viste, con bueno. Ava Pocket, mi paisana de Tampico, y esta Ignus Ars, sí era Ignus Ars, ¿verdad? Sí, fue Ignus Ars de Aguascalientes. Fue icónico, o sea, es ahora sí como diría Oscar Madrazo, de esto se trata Drag Race México. O sea, fue excelente. Primer nivel, amiga, primer nivel. Y aparte la canción buenísima, o sea, creo que fue una gran elección de canción. Los chistes estaban un poco más orgánicos. Lucía Méndez, pues era Lucía Méndez. ¿Cómo viste a Lucía Méndez? Quien fue la primera invitada. Yo tengo una opinión al respecto. Lucía Méndez lo hizo bien, porque yo he visto cada invitado en el Drag Race gringo y en el Drag Race de Reino Unido y así, y hay invitados que son un cero a la izquierda, y al menos Lucía Méndez, pues era Lucía Méndez, ¿sabes? O sea, no dijo los mejores comentarios, pero tampoco dijo pendejadas, o sea, creo que fue acertada en ciertas cosas y que pudo, pues, ser ella misma, estar enfocándose a ver la cámara cuando literalmente no tienes que ver la cámara, o sea, muchas cosas que la neta es que pues fueron distintos en esta temporada de México, pero que pues Lucía Méndez le dio su toque con cosas como hablar de Colorina, cuando estoy seguro que nadie en el estudio ha visto Colorina. Pero sí hablar, por ejemplo, de Madonna, ¿no? O sea, creo que ese sí fue claro, un claro. acierto. Ese chiste, ese punchline estuvo presente. Y fíjate que en el momento de las preguntas y respuestas con Jenari Bloom en Peligro al Fondo, nos contó cómo la producción, cuando recién llegaron a Medellín, las llevaron al estudio, al runway, una por una, y les dijeron, ¿qué onda? ¿Te gusta? Y pues todas las dragas de que sí. Bueno, pues ahora tienes que hacer tu primer lip sync, ahorita. Y es de que, pero no estoy vestida. Y es como, no, tienes que hacerlo ahorita. Y ya de que le dan chance de ponerse zapatos adecuados y así. Y las obligaban a todas a hacer un lip sync para probarlas, para evitar el desastre que fue la primera temporada. O sea, bueno, evidentemente eso no lo decían ellos, ¿no? Pero les trataron de poner más a prueba para que mejorara el nivel de drag y de lip sync que tuvieron en la anterior. También hubo como... nos contó que Lucía Méndez fue muy fría, no se acercó con las ganadoras ni con las que se salvaron, que estaban en otro set. Ella simplemente fue a grabar y se regresó a su hotel y se fue a Ciudad de México. Y me encantó que esta Lucía estaba diciendo que había un garzón que fue de las que mejor se comportaron y le preguntaron, ¿qué opinas de Garzón? Y dice, está bonita, ¿ok? Está linda, pero no va a ganar. ¿Pero por qué? O sea, ella verdaderamente... Me encantó porque ella realmente se sintió RuPaul. Ella pensó que por un momento era Michelle Visage. No, pero según ella, RuPaul le invitó directamente, le habló y le dijo, oye Lucía, fíjate que te estoy sacando un proyectito, amiga, ven. Lo dijo Me encantó. En el Chacaleo. Yo soy un personaje, internacional y quiero, incluso voy a ir en Drag Race México. Me invitó personalmente RuPaul. Imagínate RuPaul hablándole en español. Ay, no. Yo creo que... Como si fuera... Pero Lucía ella es internacional, siempre lo ha dicho. Sí, pues sí.
que tiene 6 millones de reproducciones al mes, 6 millones de oyentes en Spotify y no sé qué. En Spotify. Eh, En no, Spotify. pero bueno, yo que no consumo el programa me pareció bien, o sea, me gustó. Se ve más presupuesto que otros programas de, pues sí, o sea, Sí. de ese, sí, de drag. Eh, no me gustó Oscar Madrazo. Lo había visto como 2 veces antes en mi vida y no me convence. Este comentario que hizo de Tamaulipas que nadie sabía, pero sí lo sabemos, ¿no? O sea, más bien él es el que no conocía esta historia fundamental Que para pensaba que la se lo ciudad de sacó, Tamaulipas. que era un Sí, que trip se lo suyo. inventó. Sí, y no, o sea, creo que, no sé, o sea, creo que si bien se les debe exigir a las participantes que comuniquen, pues también es obligación de quien juzga saber y entender y conocer más, ¿no? O sea, tener pues un contexto muchísimo más amplio pues, para evitar ese tipo de comentarios. Creo que hasta ahí queda mi evaluación. Pero me gustó, ¿eh? Sí me gustó. Sí, estuvo bien. O sea, la verdad es que fue una buena temporada y todavía faltan varios episodios a ver cómo Sí. se desarrolla, pero al menos tuvo un buen inicio y una buena recepción en Twitter, que de hecho se mantuvo como 2 días en tendencia nacional. Entonces vamos a ver cómo le Ujú. va en los siguientes episodios y cómo le va, incluso a ver si en este caso ya por fin se anuncia la prueba de fuego que va a ser que se renueve o se cancele para la tercera temporada, que eso es súper importante Sí. también. Sí, sí, sí. Entonces, pues Pues bueno, estaremos, amiga, estaremos ya, viendo y ya siguiendo. literal, exacto, Sí. literalmente tenemos que estar pendientes de estas travestis que nos van a tener con al filo del asiento, pero ya se nos está acabando el tiempo y vamos a despedirnos de este episodio más de Radio Contexto. Síganos en redes sociales, síganos en Instagram, sobre todo, @Radio Contexto, Sí. y en Oigan. TikTok también, @Radio Contexto. Y activen la En ar- campanita. Activen la Activen la campanita. campanita en YouTube, Eso suscríbanse, nos ayuda. Sí, eso nos ayuda. nos No sé en qué ayudan ayuda, pero y yo siempre veo que la gente dice que ayuda, entonces voy a decir, nos ayuda su suscripción sí, y que sí, activen sí, la no, sí, campanita. sí nos ayuda porque pues obviamente te notifica de cuando suben un video, entonces está Sí, súper bien eso. sí, Sigan más del contenido. Hemos estado un poco ausentes en TikTok, pero ya esta semana vamos a empezar a subir contenido de todos los episodios que subimos, los últimos 3, en varios pedacitos. Y pues nada, quedamos pendientes para el próximo lunes, 7 de la mañana Ciudad de México, 6 de la mañana en Tijuana y 8 en Cancún, 5 horas después en nuestro canal de YouTube. Y nada, Carlos, ahora sí, ya nos vamos. pues adiós. Bye. Bye.